Capítulo 27. Beatriz. Beatriz temía las invitaciones, por lo general. Recibía miles de ellas al año, y aunque detestaba desilusionar a la gente, sencillamente no le podía decir que sí a todo el mundo. Pero hacía ya meses que esperaba desesperadamente una invitación que no terminaba de llegar. Sabía el aspecto exacto que debería tener porque la había visto antes, cuando se la solían enviar a su padre. Un recio rollo de pergamino anudado con una cinta roja. Su excelentísima majestad, la reina, empezaría, vuestros leales súbditos del Congreso en pleno os invitan a asistir a. Beatriz sabía que sería algo, sin precedentes, que un monarca se presentara en el Congreso sin invitación, pero tampoco el Congreso había dejado nunca de invitar al monarca a asistir a su sesión de clausura. ¿Cómo iba a desempeñar su deber como reina cuando ni siquiera su propio organismo legislativo la trataba como si lo fuera? Así que esa mañana se había inventado unas gestiones para mandar a Robert lejos del palacio. Para su alivio, el chambelán se había marchado sin rechistar. Y ahora Beatriz viajaba a bordo de un coche oficial que se dirigía a la Casa de Columbia, el punto de reunión de las dos cámaras del Congreso. Al otro lado de la ventanilla, la ciudad desfilaba convertida en un borrón de piedra gris y carteles publicitarios de vivos colores. Torrentes de personas trajeadas subían y bajaban por las escaleras del metro. Sobre 2 manzanas de la ciudad se alzaba la mole del edificio federal del Tesoro, coronado por una gigantesca águila de cobre. Varios minutos después, el vehículo trasponía la entrada de servicio de la Casa de Columbia. Los músculos de Beatriz se tensaron de miedo. Quería abrir de golpe la puerta del coche, pero se obligó a esperar a que el chofer desmontara primero y se la sujetara. Acarició la cadena de mando dorada que colgaba de su cuello. El metal era tan macizo que podía notar cómo le oprimía las cervicales, pero su padre nunca había inclinado la cabeza bajo su peso, y Beatriz tampoco tenía la menor intención de hacerlo. Se había vestido con todos los símbolos de su posición. El fajín marfileño de la Orden Eduardiana, el más alto honor caballeresco de América, el recio manto oficial ribeteado de armiño, y, por último, la enorme corona del Estado imperial. Todo le quedaba demasiado grande, sobre todo la corona, que cuando no se inclinaba hacia atrás se deslizaba hacia adelante y tropezaba con su nariz. El atuendo de Estado era tan abultado y aparatoso porque se había diseñado pensando en los hombres que lo iban a portar, no en la figura de Beatriz, más esbelta. Un joven trajeado, probablemente algún tipo de asistente del Congreso, acudió corriendo a su encuentro. Palideció al ver que Beatriz se apeaba del coche cargada de arreos ceremoniales. «Majestad», exclamó antes de recordar con quién estaba hablando, momento en el que ensayó una reverencia sucinta. «Gracias por salir a recibirme». Pasó por su lado con aplomo, procurando no pensar en lo inusitado de la situación. Debería estar entrando en ese edificio rodeada de pompa y boato, en vez de colarse por la puerta trasera de su propio gobierno como una ladrona furtiva. «Majestad, por favor», exhaló el muchacho, apresurándose a colocarse a su lado. «Me temo que no os esperábamos». Los tacones de Beatriz repicaban atronadores sobre el suelo de granito pulido. Respiró hondo, conjurando hasta el último ápice de confianza que albergaba en su ser. «Si no te importa mostrarme el camino», dejó la frase inacabada, flotando en el aire, esperando a que el joven le dijera su nombre. «Charles, Majestad». La mirada de Charles se posó en la corona, y su firmeza se tambaleó. «Quiero decir, será un honor», consiguió tartamudear mientras se situaba tras ella. En realidad no podía mostrarle el camino, por supuesto, dado que le estaba permitido caminar por delante de la monarca. Mientras recorría el largo pasillo de la Casa de Columbia, Beatriz dejó atrás varias puertas de madera, todas ellas cerradas. Debía caminar agónicamente despacio. El manto de Estado se arrastraba tras ella como una gigantesca alfombra de terciopelo. Era como si alguien estuviera sujetándole el pelo y tirase de ella hacia atrás. Al llegar a la entrada de la Casa de los Tribunos, la cámara inferior del Congreso, Beatriz miró a Charles con expectación. «Llama tú, por favor. ¿Sabes lo que hay que decir?».
La nuez del muchacho osciló en su garganta, pero consiguió asentir con la cabeza. A continuación, respiró hondo y aporreó la recia hoja de madera labrada. Una vez, dos, hasta en 3 ocasiones. Su Majestad, la reina solicita el derecho a asistir a esta asamblea. Las palabras de Charles fueron recibidas con un silencio ensordecedor, aunque se trataba de algo peor que el mero silencio, pues a Beatriz le pareció oír un coro de sonidos amortiguados procedentes del interior. Murmullos inquietos, el roce de mantos, pasos precipitados. Todo menos lo que debería haber escuchado. Una respuesta tonante a la frase de Charles, invitándola a entrar. La pesada puerta de madera se abatió hacia adentro. Instintivamente, Beatriz dio un paso al frente, pero se quedó petrificada al ver quién se encontraba ya allí. Robert Standish cruzó la puerta con una agilidad sorprendente para tratarse de alguien tan corpulento. Majestad, Ciceo, ¿qué hacéis aquí? Beatriz hubo de recordarse que no debía dejar de respirar. Inspira, expira, inspira, expira, una y otra vez, en veloz sucesión. Podría preguntarte lo mismo, replicó con cuidado. ¿No estarás intentando clausurar tú el Congreso? A través del resquicio de la puerta entreabierta se atisbaba la casa de los tribunos. 700 asientos repartidos a ambos lados del pasillo, y al fondo de la sala, un trono de madera tallada. Durante 363 días al año, ese trono permanecía vacío. Un gesto premeditado, tal vez para recordarle al Congreso la presencia silenciosa del monarca, o quizá para recordarle a éste su ausencia de voz y voto en el organismo legislativo. Ese trono solo podía estar ocupado cuando el monarca inauguraba y clausuraba ceremonialmente cada sesión del Congreso. Y ahora Robert intentaba mantenerla apartada de él. Por supuesto que sí, respondió el Lord Chambelán, sin rastro de contrición en la voz. Siempre que el monarca no pueda presidir la inauguración o la clausura del Congreso, lo hará el representante designado por el monarca. Beatriz notó cómo se formaba un nudo de indignación en su pecho. Yo no te he designado para nada. Y si tuviera que designar un representante, este sería, por tradición, mi heredero, añadió, recordando una época en la que ella era mucho más pequeña, cuando su abuelo estaba enfermo y su padre había tenido que presidir el Congreso en su lugar. El chambelán resopló. No estaréis sugiriendo en serio que habríais enviado a Samantha. A su Alteza Real, la princesa Samantha, lo corrigió Beatriz. Era vagamente consciente de la presencia de Charles, que asistía a la conversación con indisimulado pavor, pero Beatriz no podía preocuparse por él. Tenía problemas mucho más importantes. Majestad, aquí no sois bienvenida, dijo Robert con firmeza. No esperarás en serio que, si no os retiráis, podríais incitar una grave crisis constitucional. El chambelán apretó los labios y frunció el ceño al ver que la reina no hacía ningún ademán de marcharse. Este no es el momento. Siempre dices lo mismo, exclamó Beatriz. Ostento la corona desde hace meses. ¿Cuándo va a ser el momento? Cuando os hayáis casado. Beatriz enderezó la espalda y se irguió, deseando haberse puesto unos tacones más altos. Soy la reina de América, insistió. Que esté casada o no carece de la menor importancia. Robert elevó los ojos al cielo, como si estuviera maldiciéndola por estúpida para sus adentros. Beatriz, por supuesto, que tiene importancia. Una joven soltera como cabeza visible de América, toda la nación se siente insegura, inmadura y emocional en exceso. Por Dios, pero si casi todos los hombres presentes en esta sala tienen hijos mayores que usted. A Beatriz le sentó mal que hubiera hecho referencia exclusivamente a los hombres presentes en esta sala, como si ninguna de las mujeres miembro del Congreso mereciera la menor consideración. Esperad hasta tener a Teddy a vuestro lado, añadió el chambelán. Quizás entonces al pueblo le resulte más fácil tomaros en serio. Aunque Robert no estaba sonriendo, sus ojos relucían como si lo hiciera. Beatriz no pudo evitar acordarse de todas las niñas que se habían metido con ella en la escuela, escupiendo palabras crueles con voz engañosamente meliflua, con los rostros iluminados por un deleite malsano.
Hasta ese momento, Beatriz no se había dado cuenta de lo inexorablemente que Robert estaba actuando en su contra. No lo hacía de forma abierta, como los detractores que la abucheaban en los mítines o publicaban comentarios desagradables online. No, la oposición de Robert era mucho más insidiosa. Socavaba su autoridad sistemáticamente, mermando su confianza, distrayéndola con los preparativos de boda, retorciendo el propósito de la Constitución para impedirle ejercer como reina, y su propio Congreso se lo permitía. Beatriz ignoraba lo que había ocurrido exactamente, si no le habían enviado la invitación por decisión propia o si era Robert el que les había pedido que no la enviaran, pero, ¿acaso importaba? Fuera como fuese, el caso era que la invitación no había llegado. ¿Por qué me haces esto?, susurró. No hago esto por usted. Estoy haciéndolo por América, fue la desabrida respuesta del chambelán. Ya deberíais saber que en la política no hay cabida para los sentimientos. La corona del Estado imperial resbaló hacia atrás sobre su cabeza, y Beatriz tuvo que apresurarse a agarrarla antes de que se cayera con estrépito al suelo. Al ver su gesto, Robert reprimió a duras penas una sonrisa. Una oleada de vergüenza tiñó de rosa las mejillas de Beatriz, que de súbito se sintió ridícula, como una muñeca de ojos vidriosos disfrazada con una corona de cartón. Por lo menos la sesión de clausura del Congreso, a diferencia de la de apertura, no se emitía nunca por televisión. De lo contrario, esa imagen habría ocupado las portadas de todos los periódicos al día siguiente. La reina, llamando a la puerta del Congreso tan solo para que le recordaran que no podía pasar. Algo más tarde, esa misma noche, Beatriz se sentó en la cama con un hondo suspiro. La luz de la luna se vertía como un manto de nata sobre el suelo de madera, confiriéndole a la habitación una engañosa apariencia de tranquilidad. Desvelada, apartó las sábanas y se acercó descalza a la ventana. Antes, durante su enfrentamiento con Robert Standish, un abrasador torrente de adrenalina había recorrido su cuerpo. Ahora, sin embargo, lo único que sentía era cansancio y preocupación, y echaba de menos a Teddy. De un tiempo a esta parte era la única persona con la que podía hablar, el único que apostaba por ella, en vez de por su caída. Pero sus hermanos y él estaban pasando el fin de semana en la casa de Nantucket, que, fiel a su palabra, Beatriz había readquirido discretamente. Tras un instante de vacilación, sacó el teléfono y marcó el número del Departamento de Control de Tráfico Aéreo del Palacio. «Necesito un avión», anunció escuetamente. «¿Cuándo podría estar listo?» La vida de una reina estaba llena de restricciones, pero también tenía sus ventajas. Y, por una vez, Beatriz se proponía aprovecharlas. Cuando llegó a L'Aigle III, el más pequeño de los jets privados de la familia real, mucho más que el enorme Aigle V, el piloto no le preguntó a qué venía ese repentino interés por viajar a unas horas tan intempestivas. Ni siquiera protestó cuando Beatriz abrió el transportín de Franklin antes del despegue para que se sentara en su regazo. Se pasó así los 90 minutos que duró el vuelo a Nantucket, dejando que el perro le acariciara el rostro con su naricita mojada. La residencia de verano de los Eaton apareció ante sus ojos y el coche se detuvo en el discreto camino de acceso. La casa era grande pero convencional, con un tejado blanco inclinado cubierto de tradicionales tablillas de madera de cedro. Y allí estaba Teddy, esperando en la parte delantera del porche que rodeaba el edificio, vestido con unos pantalones vaqueros y una sudadera roja en la que ponía Nantucket. Verlo acabó con los últimos resquicios de autocontrol que le quedaban. Beatriz abrió la puerta del coche de golpe y salió corriendo para rodearlo con los brazos y apoyar la cabeza en su pecho sólido y plano. Cuando se apartó, Teddy no le hizo ninguna pregunta. Se limitó a coger 2 tazas de la barandilla del porche. «¿Café?», le ofreció con toda normalidad, risueño. Como si no tuviera nada de extraño que se hubiera presentado de esa manera, sin avisar. Beatriz envolvió la taza con las 2 manos, conmovida por su consideración. «Disculpa que te haya hecho madrugar tanto. Es que necesitaba hablar contigo y no podía esperar. O me sentía como si no pudiera esperar, por lo menos. Me gusta levantarme temprano».
Aquí el amanecer es la mejor parte de la jornada, ya lo verás. Teddy lanzó una mirada de soslayo al océano. ¿Te apetece dar un paseo? Silbó para llamar a Franklin, que salió saltando de debajo del porche, donde estaba olisqueando la hierba embarrada. Una vez en la playa, Beatriz se quitó los zapatos. El cielo se veía de un morado crepuscular sobre su cabeza, un lienzo sobre el que las estrellas se desperdigaban como lágrimas de escarcha, aunque en la línea del horizonte se insinuaban los primeros reflejos nacarados de la mañana. Franklin se adelantó corriendo hasta la franja oscura de la arena mojada y se dedicó a brincar entusiasmado entre la espuma del oleaje. Beatriz y Teddy lo siguieron, se sentaron y hundieron los pies en la arena, dejando que el beso intermitente de las olas les acariciara los dedos. Durante unos minutos permanecieron los dos en silencio, viendo a Franklin corretear por la playa mientras agitaba vigorosamente la cola. Cada vez que se aventuraba en el agua, emitía un gañido de deleite antes de retirarse. «¡Qué grande está!», musitó Beatriz en voz alta, posponiendo el tema que la había llevado hasta allí. Teddy asintió con la cabeza. «Los cachorros crecen demasiado deprisa. Parpadeas y te lo pierdes». Todo estaba ocurriendo demasiado deprisa. Cuando era pequeña, Beatriz pensaba que el tiempo transcurría tan despacio que esperar un año para cualquier cosa le parecía una eternidad. Ahora era como si la física se hubiera invertido y el tiempo hubiera acelerado, y no estaba segura de cómo seguir su ritmo. Con lo segura de todo que había estado siempre, y ahora no se sentía segura de nada. Ojalá pudiera obligar a retroceder al reloj y volver a esa época en la que su padre aún seguía con vida. Cuando todo era tan simple y sin ambigüedades, cuando todo tenía sentido. El océano ondulaba ante ella, y su superficie era una capa de plata fundida. Como siempre, contemplarlo consiguió calmarla un poquito. A Beatriz le encantaba lo pequeña que le hacía sentir, que lo inabarcable de su tamaño lo volviera todo insignificante en comparación, incluso a América misma. Ayer le eché un pulso al Congreso, o a Robert, mejor dicho, y perdí. Empezó a hablar por fin. Teddy no la interrumpió. Se limitó a arrimarse un poco más y dejar que Beatriz le explicara el encuentro tan desastroso que había tenido. «No dejo de preguntarme qué diría mi padre de todo esto», concluyó, con el pecho oprimido por una mezcla de vergüenza y resentimiento. «¿Habría entendido por qué lo hice, o me acusaría de insensata por haber puesto en peligro el equilibrio de poderes? ¿Por haber pecado de orgullosa y arriesgado la integridad de la monarquía?» Cuando habló, la voz de Teddy sonó firme y contemplativa. «Vi, no puedo hablar por tu padre. Pero yo, al menos, te aseguro que me siento orgulloso de ti. Aunque haya violado los términos de la Constitución, pensaba que eso lo había hecho el Congreso al no enviarte la invitación», replicó él. Beatriz agachó la cabeza mientras dibujaba remolinos con el dedo en la arena mojada. «Tendría que comprobarlo, lo dudo», la desafió Teddy, dándole un golpecito juguetón en el hombro. «Venga, demuéstrame lo empollona que eres. Si lo estás deseando». Intentaba contener una sonrisa, pero sus hoyuelos lo delataban. Al ver su expresión, Beatriz no pudo más que sonreír a su vez. Artículo 3, sección 28, recitó. «El rey tiene el deber de formar y disolver el Congreso. En ausencia de un rey coronado, el Congreso solicitará al heredero al trono que presida su inauguración y clausura. La autoridad del poder legislativo deriva del pueblo, pero su funcionamiento y sus competencias dependen de la corona». Se vio interrumpida en mitad de la frase cuando Teddy se inclinó para depositarle un rápido beso en los labios. «Perdona», dijo él. «Es que, hectómetro, ¿sientes debilidad por las chicas que se sabe la Constitución de memoria?» Iba a decir por las chicas inteligentes, pero tu versión me vale también. Teddy se rió antes de ponerse más serio. «Vi, sabes que acabas de responder a tu propia pregunta. El Congreso también se ha extralimitado. El cielo ya se había aclarado, y las olas se rizaban cada vez más lejos de sus pies a medida que bajaba la marea. La brisa alborotaba los cabellos de Beatriz. Se reclinó de espaldas, apoyada en la palma de las manos, y vio a Franklin corriendo en el agua.
Se había pasado toda la vida aprendido a respetar la Constitución, a obedecer a la corona, a venerar la tradición. Pero ahora, la corona era ella, y la verdad sea dicha, Beatriz empezaba a estar un poquito harta de la tradición. El futuro ya no pertenecía a personas como Robert. Le pertenecía a ella, y a Teddy, y a Jeff, y a Samantha. A toda su generación, una generación de personas que soñaban y luchaban y se esforzaban al máximo por hacer del mundo un sitio mejor. Todavía tenía las manos llenas de arena. Cogía grandes puñados y dejaba que se escurriera entre sus dedos como los granos en un reloj. Levantó la cabeza y miró a Teddy a los ojos. No sé qué hacer, sentenció. Vi, estás haciendo un trabajo que solo han hecho 11 personas antes que tú. Nadie va a allanarte el camino, señaló Teddy. Deberías confiar en tu instinto y dejar de escuchar a la gente que intenta ponerte la zancadilla, porque vas a ser una reina asombrosa. ¿Tú crees? No lo creo, lo sé. Ya lo eres. Beatriz no podía seguir resistiéndose. Se giró y atrajo el rostro de Teddy hacia el suyo, enarfiando los dedos en sus rizos rubios mientras lo besaba con toda la pasión alimentada por la preocupación y el dolor que ardían en ella. Cuando se separaron por fin, Beatriz vio que el sol ya se había elevado sobre el horizonte, veteando el cielo de color. Respiró hondo y aspiró la mezcla de fragancias del café, el mar, la sal y el salitre. Franklin salió corriendo de entre las olas y se sacudió de la cabeza la cola, salpicándolos a los dos antes de dejar caer la cabeza mojada sobre el regazo de Beatriz. Esta se acercó más a Teddy y apoyó la cabeza en su hombro mientras rascaba distraídamente a Franklin detrás de las orejas. Juntos, los tres contemplaron cómo el sol continuaba ascendiendo por el firmamento, prendiéndole fuego al océano, creando de la nada un mundo. Capítulo 28. Daphne. Lamento muchísimo lo que pasó, imploró Daphne. Nunca te quise hacer daño. Y Mary dio un paso adelante. De la chica terca y orgullosa que había sido la mejor amiga de Daphne no quedaba ni rastro. Sus ojos eran dos pozos llenos de sombras, tan impasibles sus rasgos como si estuvieran esculpidos en piedra. Daphne, eres una persona espantosa. Y ahora vas a recibir tu merecido. Apoyó las manos en los hombros de Daphne y empujó con todas sus fuerzas. Daphne vio entonces que se encontraba en lo alto de la escalera curva del palacio. Sus pies se elevaron por los aires y su hombro golpeó el escalón con un crujido que resonó en todos sus huesos. Su cuerpo seguía cayendo, sin embargo, precipitándose cada vez más deprisa escaleras abajo. Daphne profirió un alarido de agonía, y se sentó de golpe en la cama, aferrando las sábanas contra su pecho y jadeando, sin aire. Sus cabellos formaban una maraña llameante alrededor de sus hombros. En un acto reflejo, buscó el móvil que reposaba en la mesita de noche. Allí estaba el mensaje de texto que le había mandado Imari. El mensaje de texto en el que Daphne no podía dejar de pensar. Anoche, en un ataque de ansiedad, tras semanas de llamar y escribir a su amiga, sin éxito, Daphne había ido a casa de los Marico, pero Imari se había negado a verla. En vez de eso, le había enviado las siguientes palabras: «No vuelvas a aparecer por aquí. Por favor», se había apresurado a responder Daphne, «podemos hablar, no tengo nada que decirte. Eres una persona espantosa, y pronto recibirás tu merecido». El texto era real. No solo formaba parte del sueño de Daphne. Se dejó caer de espaldas sobre el edredón y cerró los ojos. Todavía le temblaba el cuerpo a causa del torrente de pánico y adrenalina provocado por la pesadilla. Daphne corría peligro. Había hecho grandes progresos con Jefferson en las últimas semanas, pero si Mary cumplía su amenaza, el castillo de naipes se desmoronaría. Su antigua mejor amiga acabaría con ella, a menos que Daphne encontrara la manera de destruirla primero. Miró el reloj de soslayo y deseó poder mandarle un mensaje a Ethan. Le vendrían bien su agudeza y su sarcasmo en esos momentos. Pero Ethan y ella no habían vuelto a dirigirse la palabra desde su confrontación en los alrededores de la universidad, hacía unas semanas.
Daphne había empezado a marcar su número muchas veces, era la única persona con la que podía hablar de esto, pero un impulso obstinado le impedía llamarlo. Se recordó que no necesitaba a Ethan, que podía encargarse de todo ella sola, como había hecho siempre. Solo que, no, esta vez no podía. Enfrentarse a Imari sin ayuda era imposible. Daphne necesitaba un aliado, pero tampoco uno cualquiera. Alguien fuerte. Alguien tan poderoso que incluso Imari se vería obligada a desistir de su empeño. Daphne recordó algo de súbito, algo que había dicho Samantha en el transcurso de su primera sesión juntas. Beatriz es la mayor farsante de todos. Ni siquiera está enamorada de Teddy, sino de... Y Samantha había cambiado rápidamente de tema, dejando la frase inacabada, flotando en el aire. A Daphne se le cortó el aliento. Insinuaba Samantha, lo que ella creía, que su hermana estaba teniendo una aventura con alguien, que estaba engañando con otro a su prometido, Teddy Eaton. Fuera quien fuese, debía de tratarse de alguien extraordinariamente alejado de su esfera. Un plebeyo, quizás, o alguno de los empleados de la casa real. De lo contrario, ¿por qué no había anunciado la reina su enlace con esa persona en vez de con Teddy? Daphne cogió el móvil de nuevo y le escribió un escueto correo electrónico a Lord Robert Standish para solicitar audiencia con su majestad. Contuvo la respiración y pulsó el botón de enviar. Si estaba en lo cierto, Daphne acababa de tropezarse con el secreto de valor más incalculable que hubiera desenterrado a lo largo de toda una vida caracterizada por las maquinaciones, y sabía exactamente qué hacer con él para aprovecharlo. Si se equivocaba, en cambio, se arriesgaba a quedarse sin nada. Cuando Daphne llegó al palacio para reunirse con Beatriz, el lacayo no la dirigió al despacho de la reina, sino su suite personal. Daphne procuró disimular su sorpresa. Pese a conocer a la familia real desde hacía años, pese a las innumerables ocasiones que había estado en el dormitorio del príncipe, ese era un sitio en el que nunca había entrado. Por otra parte, Beatriz y ella tampoco eran precisamente íntimas. Se le escapó un jadeo al cruzar la puerta. El mobiliario se había apartado a los lados para que la reina pudiera ocupar el centro de la estancia con su vestido de novia. Frente a ella se desplegaba un espejo portátil, mientras que a sus pies se agachaba una costurera que estaba dándole al delicado dobladillo una serie de diminutas puntadas. El vestido era temporal, elegante y muy propio de Beatriz. Tenía las mangas largas, con un estrecho cuello de pico y un talle bajo que disimulaba el discreto busto de la monarca. Pero lo que de verdad quitaba el hipo era la falda inmensa, cuya tela de falla de color marfil estaba cubierta de exquisitos brocados. La inmovilidad de Beatriz era sobrenatural, casi como si hubiera dejado de respirar. Daphne recordó haber oído que su difunto padre la obligaba a hacer los deberes erguida, para que se acostumbrara a las largas horas que la guardaban en esa postura. Gran parte del trabajo de un monarca se realizaba de pie, asistir a recepciones, conversar con otros dignatarios dando un paseo, presidir ceremonias interminables, por lo que al rey George le había parecido que nunca se era demasiado joven para empezar a entrenar. Robert quería hacerte firmar un acuerdo de confidencialidad, pero le he dicho que no hacía falta. Así que, por favor, no publiques nada por ahí sobre mi vestido, dijo Beatriz con la sombra de una sonrisa aleteando en los labios. Daphne se preguntó, sobresaltada, si la reina estaría tomándole el pelo. Claro que no diré nada. Podéis fiaros de mí, dijo, aunque las palabras sabían a falso en su boca. Es verdaderamente precioso. El brocado, si te fijas, verás que hay una flor por cada estado. Rosas y cardos, amapolas y asianos, y, por supuesto, flores de cerezo, le explicó la reina. Daphne reunió el valor necesario para acercarse un paso más y vio que cada una de las flores estaba meticulosamente bordada con circonitas y diminutas perlas naturales, lo que le confería al vestido un halo rutilante y etéreo. La costurera levantó por fin la cabeza, y Daphne descubrió con asombro que no se trataba de ninguna costurera en absoluto, sino de Wendy Tsu, probablemente la diseñadora de vestidos de novia más famosa del mundo, la cual, aparentemente, estaba arreglando el dobladillo de la falda de Beatriz con sus propias manos.
Mi equipo tardó más de 3000 horas en bordar esas flores, señaló la diseñadora, sin molestarse en disimular el orgullo que denotaba su voz. Daphne se preguntó si su vestido sería igual de elaborado cuando se casara, o si se casaba, más bien, con Jefferson. Majestad, empezó, esperaba poder preguntaros una cosa. En privado, si no os importa. Vio que Beatriz intercambiaba una mirada con Wendy. La diseñadora, cuya aguja volaba al perforar la tela a una velocidad imposible, la dejó clavada en el dobladillo para marcar el punto por el que debería reanudar su trabajo. Se retiró con una reverencia sucinta y cerró la puerta al salir. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó Beatriz, intrigada pero cordial. Os quería pedir un favor, dijo Daphne, despacio. He visto que recientemente se ha quedado libre una vacante de embajador en la Corte Imperial de Kioto, en Japón. Esperaba que pudierais nominar a Kenji y Aika Mariko, los condes de Ana. Experimentó una insólita punzada de soledad ante la idea de enviar a Imari a un lugar tan remoto. No era justo que su amiga hubiera salido del coma tan solo para que Daphne tuviera que volver a perderla. Pero, ¿qué elección le quedaba? Estoy segura de que los Mariko serían unos representantes maravillosos, convino Beatriz, pero Leana Santos ya me ha pedido ese puesto, y pretendo concedérselo. Por favor, imploró Daphne con voz temblorosa, notando como si la tierra se abriera a sus pies. Has sido muy considerada al hablar a favor de tus amigos. Lamento desilusionarte. Daphne se armó de valor. Había llegado el momento de enseñar la última carta, de apostarlo todo en lo que podría ser la jugada más arriesgada que hubiera hecho en su vida. Si no lo hacéis, le contaré a todo el mundo lo de vuestra relación clandestina. La reina enmudeció como una tumba, y Daphne supo que su amenaza había dado en el blanco. ¿Intentas chantajearme?, preguntó Beatriz, cuya voz había adquirido un tono peligrosamente glacial. Intento llegar a un entendimiento con usted. Os prometo que, si nomináis a los Mariko, no volveré a pronunciar ni una sola palabra sobre este tema. Pero si os negáis a ayudarme, Daphne dejó que el ominoso silencio se prolongara antes de continuar. ¿Cómo creéis que se sentiría Teddy al enterarse de que habéis estado con alguien tan absolutamente inapropiado? Por no hablar de los medios. Daphne había ensayado su discurso con antelación. Esperaba con toda su alma que Beatriz no se percatara de lo poco que sabía realmente, cuando lo cierto era que no tenía ni idea de con quién había mantenido la reina esa relación en secreto. ¿Cómo te atreves?, replicó Beatriz, con las facciones iluminadas por una furia solemne que Daphne jamás hubiera creído posible. Un instinto arraigado la impulsó a hacer una reverencia y mantener la postura. Se quedó así, con la cabeza agachada, devanándose los sesos por planear el siguiente paso. Fue Beatriz la que rompió el silencio por fin. Nominaré a los Mariko, como me has sugerido. Daphne aún no había recibido permiso para incorporarse, por lo que permaneció inclinada. Gracias, murmuró, tambaleándose casi a causa del inmenso alivio que le habían producido esas palabras. Va, levántate ya. La ira y la decepción se mezclaban en la voz de Beatriz. Daphne se incorporó despacio, combatiendo el amargo sabor del miedo que le producía un nudo en la garganta. En ese momento, supo que jamás poseería la misma nobleza genuina que exudaba Beatriz. Se había pasado demasiados años trampeando y acumulando privilegios que no le correspondían. Aunque sus planes salieran a pedir de boca, aunque consiguiera librarse de Imari, recuperar a Jefferson e incluso llegar a casarse con él algún día, la regia personalidad de Beatriz sencillamente no estaba a su alcance. Daphne, esta es la primera y última vez que te consentiré amenazarme con esa información, dijo Beatriz con firmeza. Si alguna vez vuelves a mencionar lo que crees que sabes, delante de mí o de cualquier otra persona, si alguna vez intentas chantajearme para conseguir otro favor, descubrirás que no soy tan magnánima. Entendido. Y gracias por vuestra clemencia. Hoy has corrido un riesgo tremendo, continuó la reina, con la mirada aún clavada en los ojos de Daphne. Y no entiendo por qué. Creía que Imari y tú erais amigas. Lo éramos, replicó Daphne con un hilo de voz.
El gesto de Beatriz se enterneció al escuchar sus palabras, y Dafne se preguntó si, de alguna manera, habría intuido lo que sucedía. Si sabía, al igual que ella, lo que se sentía siendo célebre y gozar de la adoración pública, pero, al mismo tiempo, no poder contar con más apoyo que el propio. Beatriz cogió una campanilla de plata que había encima de una mesa auxiliar y la hizo sonar. Wendy entró en la habitación instantes después, seguida de Robert Standish. La reina se crispó cuando vio al chambelán. Seguramente lo culpaba por permitir que Daphne se hubiera presentado allí para acorralarla entre la espada y la pared. Al fin y al cabo, era él el que le había concedido esa audiencia con ella. Robert, dijo Beatriz, rechinando los dientes bajo su sonrisa, ten la bondad de acompañar a Daphne a la puerta. Y asegúrate de que firme ese acuerdo de confidencialidad antes de irse. Daphne asintió con la cabeza y salió al pasillo caminando de espaldas. El mensaje implícito que entrañaban las palabras de Beatriz era imposible de pasar por alto. Daphne acababa de renunciar a contar con la confianza de la reina. Aunque nunca hubieran sido amigas del alma, hasta ese día Beatriz la había tolerado, quizá gozara incluso de su simpatía. Ahora, sin embargo, jamás volvería a verla con los mismos ojos. Era un precio muy alto, pero Daphne se había quedado sin alternativas y no tenía más remedio que resignarse a pagarlo. Fin del capítulo 28.